Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y los saludo desde este canal de psicoterapia de liberación somática. Vamos a hablar el día de hoy también nuevamente con Aida, pero vamos a intentar hacer un diálogo, algunas reflexiones que tengan que ver con la situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, a nivel global, que tiene que ver con el tema de la guerra. Y dentro de la psicología, y en particular dentro de la psicología social hay toda una serie de líneas de investigación que tratan de explicar precisamente este tema de la guerra, que aparte tiene pues múltiples aristas bastante complejas. Entonces, pues bueno, te doy la bienvenida, Aida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Bien. Un poquito aquí friseada, disculparán, pero muy contenta con la oportunidad de poder compartir Sí. este tema. La verdad que a mí sí me ha preocupado mucho el fin de semana. Honestamente, Sí. sí, mucho. Oye, Aida, quiero empezar con una pregunta, Uh-huh. con un planteamiento que vamos a irlo dialogando, Va. pero es el tema de que muchas veces la psicología ha estado muy desconectada de lo que sucede en nuestro mundo. Muchas veces la psicología y en particular la psicoterapia, pues nos centramos en lo que nos pasa como personas, lo que sentimos, las relaciones interpersonales. O sea, hay todo un ámbito, una esfera de lo privado que muchas veces la propia psicología y la propia psicoterapia no logra como atravesar, ¿no? Y a veces cuando un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta atraviesa esa burbuja, pues puede llegar a ser hasta Subversivo. subversivo o ideológicamente o políticamente, en fin, hay toda una serie de cuestiones, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema de estas burbujas que actualmente vivimos y que pues la guerra también está penetrando eso, ¿no? Mucho. Yo pienso que los psicólogos, psicólogas, psicólogues, estamos obligados a funcionar como catalizadores de conciencia. Y esta conciencia implica la conciencia social, la conciencia colectiva, ¿no? En el siglo pasado se hablaba mucho del inconsciente colectivo, lo abordó mucho el psicoanálisis, Freud, Jung y todas las corrientes posteriores. Sin embargo, y la psicología social, ¿no? Uh-huh. Pero pues también los psicólogos, desde el ámbito particular o público y desde lo individual en psicoterapia, en orientación psicológica, ¿ontas, Miguel, te me juites? ¿Estás? Dime. Ya me pasó la otra vez, ¿sabes? Va a haber esos cambios de pantalla. Ahí va de nuevo. Luego me siento aquí platicando sola. Entonces les decía que desde el espacio privado, también los psicólogos, las psicólogas, los psicoterapeutas o les psicoterapeutas y psicólogos tenemos esta obligación de funcionar como catalizadores, porque quienes hemos abordado, hablo a nivel de gremio, ¿no? De gremio formativo, a lo mejor el psicoanálisis tendrá un siglo y la psicología, al menos en la universidad en la que yo estudié, acaba de cumplir 50 años. Pero quienes se han encargado de comprender o intentar abordar el comportamiento humano en todas sus facetas, en el tema patológico y en el tema ahora de la psicología positiva, en el tema de la psicología social, y aquí va el tema de la psicología de la guerra, somos los psicólogos. Y la psicología de la guerra o la conciencia colectiva y los disturbios no empiezan células sociales nada más por nomás, sino que siempre hay un encendedor, una chispa, una llama, un líder carismático y la generación de una ideología que tiene algún propósito, y en este orden social o en este intento de supervivencia, de control económico, ideológico, educativo, etcétera, pues bueno, se hace uso de toda una serie de mecanismos sociales, entre ellos medios de comunicación, la estructura educativa, el entretenimiento, ¿no? La religión,
que son, digamos, como las principales estructuras que se utilizan para poder mantener cierto control de la sociedad. Y entonces somos los psicólogos los que hemos estudiado, o ha sido la psicología, junto con la sociología y otras disciplinas y ciencias sociales, quienes han abordado toda esta interacción humana, ¿no? Entonces, Claro. y más ahora que tú mencionabas que estamos en la época de las burbujas, cada quien vive su burbujita, ¿no? Agarramos el celular y estamos scrolleando y te presentas tantas realidades diferentes como gente nos atrevemos a subir nuestros videos. Desde un análisis sociológico o hasta una cuestión de entretenimiento, un video de una serie, chistes, burlas, provocaciones, cuestiones políticas, gente compartiendo sus dolores, haciendo memes de los dramas. A mí me sorprende esta capacidad que tenemos, por ejemplo, los latinos en México. O sea, ¿a qué horas y en qué momento estamos viendo esto? Estamos burlándonos de la guerra. Y nos burlamos de la guerra, como si fuese algo tan lejano, ¿no? Pero que la verdad es que esto nos acerca, justamente estas pantallas nos acercan. Oye, Aida, y bueno, a ver, yo estoy viendo algo ahorita muy importante, que es el tema que está ahí, hablando de inconsciente colectivo, en el imaginario colectivo. Ajá. Y en el imaginario colectivo fue, se inició con la Primera Guerra Mundial, continúa con la Segunda Guerra Mundial, realiza con la bomba atómica en Hiroshima, Nagasaki, de Hitler, y ha habido un fantasma que ha estado recorriendo nuestra civilización desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Y entonces dentro del imaginario colectivo hay toda una serie de profecías que vienen desde Nostradamus, que vienen, estaba viendo algunas profecías de otros profetas, diferentes, incluso la por ejemplo, la Biblia misma. Y que ya pasamos un poquito por ese tema cuando fue el 2012, ¿no? Y hablábamos del fin del mundo, por ejemplo. Cuando llegamos al 2000, también hablábamos del fin del mundo. Entonces, ahora cuando fue la guerra en Ucrania, pues creíamos que estaba esa posibilidad también ahí latente de que ese conflicto pudiera escalar y que podíamos entrar en una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Ahorita, con este conflicto que inicia precisamente Israel contra Irán, donde Irán le dice no te metas a Estados Unidos, y Estados Unidos ahí va con este payaso, ¿verdad? A bombardear, a meter sus manos. Pareciera que estamos ahorita viviendo ese inicio apocalíptico que ya hemos visto en películas, con los botones rojos, en James Bond, en el agente 007, que lo hemos visto en esta visión polarizada de los buenos y los malos, primero en contra de los Avengers, primero en contra de los comunistas. Exacto. Que está ahí toda una estrategia de psicología política e ideológica, ¿no? Pero eran los comunistas, pero ahora también son los musulmanes, y eso a partir de las torres del 9/11, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿cómo ves esto, no? Que ahorita nos está tocando a estas generaciones entrar como en este espectro de la Tercera Guerra Mundial, de esto que no queríamos para nuestros hijos. No sé si en algún momento alguien dijo, no, yo no quiero tener hijos porque no quiero que se metan en guerras, ¿no? Y de repente ya estamos, ahorita ya estamos en eso. Ay, Miguel, me vas a hacer llorar, porque honestamente, no, sí, viendo la devastación que Israel provocó en Gaza, ver las escenas, por ejemplo, de la niñez, las infancias. Hubo un video que
estuve así de compartirlo, pero sentí que era generar amarillismo y sensacionalismo y poco respeto por el dolor de estos niños inocentes. Pero la imagen es una pareja de hermanitos. Ya, sí la vi. ¿La viste? Fuertísimo, sí, lo está cargando. Muy fuerte. No, estos niños están como que los están revisando, hay una camilla y hay un médico que está checando al hermanito menor, son una pareja de hermanitos. Y el chiquito está como, no creo que pase de 3, 4 años, está temblando, está un hermano mayor con la cabeza vendada y le hace así con su manita una pierna, pero el propio niño mayor también se ve con los ojos desorbitados, o sea, estos ojos típicos del trauma que están como plato abiertos, y el niño está en este temblor neurogénico incontrolable, el chiquito, y se ve sus manos, está cubierto en ceniza y se ve sus manos, y una manita tiene aquí una herida muy feita, como me vino el recuerdo de las llagas de Jesucristo, ¿no? Entonces el niño se ve aquí la manita y dice como, mira, o sea, me pasó y se oye la voz de un médico como musulmán o iraní o hablando aquel idioma y le levanta la playerita y lo checa, está bien o no se fracturó. Ay, los niños, ay, son tan resistentes, físicamente hablando, pues, porque sus huesitos todavía están flojitos. Entonces, pero se ve que el niño no entiende lo que está pasando. Y ver estas imágenes de devastación y los niños están al punto de la deprivación, o ¿cómo se le llama? Esta cuestión de están hambrientos, pues no está llegando la ayuda y todo esto de mano de Israel. Yo creo que eso sí me provocó como mujer, como mamá, como no sé, o sea, no es posible, es un deseo en mí de correr y abrazarlos, arrullarlos, protegerlos, y yo no puedo entender a nivel personal cómo puede haber alguien tan falto de compasión y empatía, ¿no? Como para poder no tocarse el corazón y seguir mandando, o haber escuchado las declaraciones de Netanyahu hace 20 años. Exacto, ok. Y haber estado pensando desde entonces que lo que tenían que hacer con Palestina era atacarlos más duramente hasta terminar y exterminarlos con ellos, ¿no? Entonces, sí, uno a nivel personal es un dolor enorme porque quienes tenemos el privilegio de ser empáticos, porque creo que es un privilegio hoy en esta época del narcisismo exponencial que tenemos, ¿no? Que nadie somos exentos de esta vida narcisista que podemos desarrollar, pero en estos escenarios en donde los narcisismos políticos de los gobernantes, Trump, Netanyahu, están es como si se hubieran sentado el escenario perfecto para demostrarse como los protagonistas del momento, los malos, ¿no? Y su creencia en la fantasía, o eso piensan, que nos engañan, y la fantasía que quieren provocar en el colectivo que los apoya es justamente los héroes, ¿no? Entonces, yo creo que primero como mamá, como mujer o como ser humano, ver lo que pasa, un dolor enorme. Pensar y escuchar a Trump que dice no vamos a tomarnos 2 semanas para tomar decisiones y una posición sobre el problema Israel-Irán, y a las 24, casi 24 horas. 24 horas, paz, bombardean estos lugares, ¿no? Entonces, ya sabemos que Trump es un mentiroso. Y aquí me remonto entonces al tema de la psicología de la guerra.
Y uno de los primeros libros bases de la guerra son El arte de la guerra, y uno de los principales principios, válgame la redundancia, es justamente el generar estos señuelos y mentir al enemigo para agarrarlo desprevenido. Pero en este caso, no solamente tuvo desprevenido a Irán, sino al mundo entero. Sí. Y faltó a las normas del derecho internacional y expuso a un posible peligro devastador por el tema nuclear. Nuclear, ¿no? Claro. Presentan estos lugares a donde... Una catástrofe nuclear ahí. A donde Trump llegó, ¿no? Entonces, claro que esta visión apocalíptica que parecía fantasía, que nunca iba a llegar y que todos tratamos, o al menos pareciera que todos tratamos que se mantenga a raya, y hay estos acuerdos internacionales y hay estas organizaciones de control de energía atómica y hay colaboraciones. Se esperaría que quien fue la máxima potencia en el mundo, como es Estados Unidos, pues tuviese esa conciencia, pero al haber elegido la gente de Estados Unidos, sus votantes, y bueno, es que allá tienen un sistema de votación muy curioso, a este señor naranja, pues ahora sí que no me extraña que los Simpsons pudieran generar estas posibilidades, ¿no? Hasta los Simpsons son predictivos. Claro. Entonces, ¿qué tanto es programación predictiva y qué tanto sería una profecía, por ejemplo? Oye, Aida, yo quiero retomar este tema que ahorita mencionas muy bien, este video de los niños, porque claro, al estar en las redes sociales, al estar en la televisión, uno se expone a todo este tipo de imágenes, de historias a favor, de historias en contra. Hay también una guerra mediática. Siempre ha estado en la industria de Hollywood, en la industria de la televisión. Tú ves ahorita los noticieros en Televisa, TV Azteca, todos tienen la misma línea a favor de Donald Trump, manejan su mismo discurso. Hay otros medios alternativos que no están manejando ese discurso, pero este tipo de imágenes también genera algo que se conoce como el trauma vicario, ¿no? Este tema del trauma primario, que es el que lo vive, el trauma secundario, el que vive tu familia por tu haber expresado y compartido tu experiencia traumática, el trauma terciario, que es el que viven las personas que dan asistencia social, psicólogas, trabajadores sociales, médicos, la misma policía, pero también está este trauma vicario que genera un trauma colectivo y que te puede ir desde la indiferencia, como cámbiale de canal y pon ventaneando, sí, pero puede también ir hasta un nivel de obsesión con el tema de la violencia, o sea, de que entonces el mecanismo que tienen las redes sociales te empiezan a presentar puras imágenes que tengan que ver con guerras, bombas, proyectiles, etcétera, ¿no? Y entonces estamos viviendo también una situación ahí de trauma colectivo, de trauma vicario. Y recuerdo que recientemente Rita Segato decía... como que ya no se identifica como ser humano. Como ser humano, pero es algo muy importante. ¿Qué diferencia existe entre Benjamín Netanyahu y Adolfo Hitler? ¿Y qué diferencia el genocidio contra el pueblo judío de Hitler y el genocidio contra el pueblo palestino en Franja de Gaza y en Cisjordania? Y decía, es que cuando llegaron los alemanes, cuando entran a los campos de concentración, tienen una expresión de sorpresa. La diferencia con Benjamín Netanyahu es de que ya no existe esa sorpresa. Se empieza a banalizar el genocidio. Ya no es algo que se realice en secreto, en un campo de concentración. Se realiza a plena luz del día y los países de la Unión Europea no dicen nada, ¿no? Es sorprendente. Entonces,
estamos ante un momento donde sí existe una ideología hegemónica a nivel internacional, y esa hegemonía ideológica lo que está haciendo en este momento a través de los medios de comunicación es normalizar el genocidio. Es precisamente eso que ahorita estás comentando. Lo que hacen es, bueno, son los efectos secundarios de la guerra. Cuando aquí en México, que decía este presidente de la guerra contra el narco, que decía, no, pues son efectos daños colaterales. ¿no? Daños colaterales. Entonces, pues, hay que asumir el costo político de esas vidas que aparentemente no valen. Sí. ¿No? O sea, es sorprendente. Es un costo administrativo, son costos que se consideran en la administración pública, y cuando se consideran estos operaciones de defensa militar, ¿no? Se consideran todos estos daños, pero se supondría que en los acuerdos internacionales, en la ONU, en las declaraciones de diferentes convenios que se han hecho posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues hay ciertos lineamientos en los cuales no se debe de tomar ese tipo de medidas donde la población civil y más inocentes, niños, familias, escuelas, hospitales, no deben de atacarse. Pero en este caso, Netanyahu, ante estos cuestionamientos, lo que he escuchado es que, ay, perdón, nos equivocamos. O sea, el cinismo a todo lo que da, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué diferencia hay? Y ahí hay un manejo psicológico de la guerra. Sí. O sea, porque estas decisiones deben de tener también, o deben de contar con cierto apoyo de la población. Entonces, ahí hablamos también, como en el caso de Trump y los republicanos, etcétera, también como un lavado de cerebro. O sea, sí está hay una maquinaria que nos ha ido preparando desde hace más de 20 años, en decir, si hay una tercera guerra mundial, vamos a estar de parte de Estados Unidos porque son los buenos. Los comunistas y los musulmanes son los malos. O sea, nuevamente esta polarización banal de buenos y malos, ¿no? Es un marketing político. Y como todo lo vemos, o la gran mayoría del mundo lo vemos a través de las pantallas, pues parecería que estamos viendo una película que no nos toca. Sí. Entonces, esta distancia que supone el estarnos a lo mejor habituando a es que no es convivencia, pero sí a este contacto digital, ¿sí? Nos deshumaniza. Y ayer que me compartiste esta intención de la lista. Ajá, me puse a investigar un poquillo, y entre, por ejemplo, de diferentes bibliografías que no me acuerdo porque investigué y me aparecen muchas cosas, pero cosas muy interesantes son, una, la aparición de un líder carismático que representa el yo ideal de la población. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a un Trump o a un Netanyahu. Entonces, Trump representaría el sueño americano, que sería lo que para mí, a mi cerebrito, quizás le daría luz para entender por qué consideran que Trump tiene esta capacidad para ser presidente, a pesar de que fue declarado culpable de 34 violaciones, que fue declarado criminal, y aún así, con todo y todo, la gente lo eligió como su presidente, ¿no? Entonces, el yo ideal del colectivo de Estados Unidos, en su mayoría conservadora, estaría representada por ese presidente, por Trump. Entonces, luego tenemos este líder y aparte esta ideología, ¿no? Entonces, este deseo de riqueza, de volver a Estados Unidos grande, la grandeza, ¿no? En los MAGA, ¿no? Y volver a ser los héroes del mundo, porque los anteriores, Obama y Biden, dejaron a Estados Unidos como un hazmerreír, y entonces lo que urge es volver a poner a Estados Unidos en el
en la posición el líder, presidencia, ¿no? El líder mundial que se supone que sería, y solamente alguien con el ego como Trump tal vez podía generar, ¿no? Y como él se la cree, como él es un narciso de mente y aparte es un mitómano, o sea, es un mentiroso a todas luces y no es confiable, entonces, pues ahí está la parte de la ideología y todo este marketing que a lo largo de décadas hemos recibido a través de toda la cultura de consumo, de los cómics. Me acuerdo que hasta había un comercial de Coca-Cola que yo lo veía no es cierto. Cuando vi la película de Armageddon con Bruce Willis, sí, ves sí, la sí. escena de cuando llega el asteroide y ves cómo hacen un recorrido por todo América, como si solamente América fuera el mundo. Solamente América. Solamente Estados Unidos es el mundo, perdón, no América. Estados Unidos de Norteamérica es el mundo, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos viendo un comercial de Coca-Cola. O sea, es casi poética la destrucción y la devastación que viene con el asteroide y el gran sacrificio que hacen los Bruce Willis, por supuesto, ¿no? Y para su vida y destruir y partir en pedacitos la piedra gigantesca que venía. O sea... Bueno, o sea, esto nos habla de que necesariamente tenemos un sesgo ideológico en la forma de ver el mundo, independientemente si alguien se dice de izquierda, de derecha, fascista, comunista, ya intrínsecamente por estar expuesto a estos medios de comunicación sin filtro crítico, sin pensamiento, estamos asumiendo ya una postura ideológica, ¿no? O sea, si hay ahí, llevamos décadas con un entrenamiento y una programación en los medios masivos de comunicación que nos han estado preparando para esta eventualidad que estamos viendo hoy. Exactamente. Ya nos venían preparando mentalmente, aunque sea en la fantasía, ¿no? O en la ficción. Y, ¿cómo dice este dicho? Que si quieres esconder algo, la mejor manera de hacerlo es ponerlo a la vista de todos. ¿Por qué? Porque entonces no lo volteas a ver, o sea, casi siempre lo que estamos dejando de ver es justo aquello que está enfrente. El sábado vino mi mamá a la casa, te pongo un ejemplo, y me tocó llevarla de regreso a su casa y me dice, hija, ¿dónde dejé la botella? La habré dejado andábamos en la plaza, en la tienda fulana de tal y no sé qué. Ay, mamá, pues no sé, es que esta es la mía, no sé. Ay, en la bolsa no, pues no apareció. Pues ¿dónde crees que estaba? Al lado de donde se sentó. No la vimos, o sea, estamos tan habituados y es lo que llaman el elefante blanco en medio del salón. Sí, y es lo que mencionabas tú hace ratito, ¿no? Se está normalizando la violencia. Y al tenerla normalizada, ya no reaccionamos. La capacidad de empatía ya no responde. Y entonces vemos a gente indiferente o gente que se queda callada y entonces tenemos que hacer saber que la indiferencia es otra forma de violencia y el no decir nada es cómplice y el no señalar y no denunciar más como psicólogos, como colegas, como gente que se dedica a tratar y sanar personas y sanar el alma y los cuerpos de la gente y del cuerpo-mente, estamos obligados a reconocer que nuestros cuerpos forman parte de este cuerpo social, colectivo, y que si no somos catalizadores de esta conciencia, entonces estamos fallando. Estamos fallando en nuestra misión profesional, vocacional, laboral, lo que como le queramos decir, ¿no? O sea, yo creo que sí es que o sea, acabas de tocar un punto bien importante, Aida, me encanta, porque, por ejemplo, Wilhelm Reich decía, ¿no? Que el origen de la neurosis tendría que ver con lo colectivo, con la economía política de este mundo, ¿no? Y que no bastaba con llevar a cabo una terapéutica individual,
sino que había que realizar una terapéutica social. Esta terapéutica social no es como que se pudiera hacer psicoanálisis o psicoterapia somática al mundo, sino que lo que se necesitan son acciones, en aquel momento le llamaban revolucionarias, actualmente podríamos llamar, de acuerdo con Enrique Dussel, pues transformaciones estructurales, ¿no? Y esas transformaciones estructurales pacíficas, no violentas, que van desde el voto, desde la opinión pública, y que también pasa por las manifestaciones. Yo en su momento fui activista altermundista y estuve ahí frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México por la guerra contra Irak, situaciones que obviamente estos modelos imperialistas, independientemente del presidente que está ahí, estamos hablando de una nación imperialista, ¿no? Y lo acabamos de ver ahorita. Pero siempre hay fallas en la estructura ideológica. El día de hoy, creo que Trump bajó su nivel de popularidad al 41%. O sea, de los mismos MAGA, de los mismos republicanos. O sea, yo creo que aquí también ahorita está pasando algo con la gente que dice, oye, Trump llegó ahí, dijo que no iba a haber guerra. La gente no quería que Trump se metiera allá por el gasto. O sea, está recortando programas, ¿no? Y de repente envía misiles, envía aviones, apoya dice, oye, pues no queremos, estaban criticando a Biden por apoyar económicamente a Ucrania y decían, no queremos eso, eligen a Trump, dice Trump, no voy a meterme en ninguna, es más, voy a resolver como Fox. Como Fox, en 2 minutos, lo de Chiapas. En 2 minutos resuelvo el EZLN, resuelvo la guerra en Chiapas. Ay, igual Trump en 15 días ya resolví. No lo resolvió, no lo va a resolver, y ahora no solamente resuelve, sino que le echa leña, exacto, escala el nivel de violencia y nos pone al filo de una tercera guerra mundial con problemas, con una catástrofe atómica global, ¿no? Sí. Yo creo que aquí hay 2 puntos que tomar en cuenta. Tú mencionas la parte económica, ¿no? Al final de cuentas ayer me apareció, ahí digo, es que en las redes, alguien hablaba de esta propuesta de Trump, de Big Beauty Bill o Big Beautiful Bill, que es como una propuesta para aprobar un presupuesto enorme para invertir en gastos de defensa, ¿no? Entonces, justamente recorta presupuestos, se va sobre los migrantes, ataca familias, vuelve un desastre todo, y después de eso termina con programas de apoyo social, Medicaid, fondos universitarios y educativos, etc. Y todo para que, primero dice que no va a atacar a Irán y después dice que sí. Finalmente lo que quiere es solamente tener un argumento o intentar impulsar este gasto en defensa, porque finalmente, bueno, no es finalmente, porque sabemos que el mayor productor o de los mayores productores de armas o de comercio de defensa en el mundo, pues es Estados Unidos. Entonces, al final, ¿qué quiere? Pues incentivar su economía, porque al poner aranceles tan gigantescos, pues ni el propio Estados Unidos con su nivel de deuda externa va a aguantar, digo yo, ya que hacen los de economía, ¿no? Porque pero desde una perspectiva de la psicología social, podemos recordar este texto de Naomi Klein de la doctrina del shock. Ajá. Sí, claro. ¿No? Donde el problema y él lo resuelve. No, pero metemos una catástrofe humana, ¿verdad? Un problema radioactivo, una guerra, una invasión, nos generamos invasores extraterrestres, ¿verdad? Que así como lo llama Trump. Y eso hace que la población entre en un estado de shock. Y en ese estado de shock, el colectivo se hace más infantil, más miedoso y se hace más conservador. Y acepta políticas públicas, políticas económicas
antipopulares. Y que Entonces, son inaceptables. Tenemos que empezar a plantearnos esto de que esta guerra, aparte de todo como tú bien lo apuntas, todo el beneficio económico que va a traer para ciertos sectores, obviamente militares o de generaciones de armamento, también va a tener un impacto en la colectividad y va a generar posiblemente otro tipo de implementación de políticas hasta globales, como lo fue en su momento el 9/11 o el 11/9, ¿no? O sea que a partir de esto se justifica entonces una guerra en contra de los musulmanes, una cacería de brujas. Sí, sin embargo, en aquel entonces, no, aunque ya había internet, no teníamos esta capacidad de conocimiento tan inmediata como lo tenemos a partir de lo que son las redes sociales. Entonces yo pienso que eso ayuda mucho porque Trump ya empezó a extorsionar a la Unión Europea para que inviertan una mayor cantidad de su Producto Interno Bruto, un mayor porcentaje, en el consumo o preparación de tener defensa. Entonces, porque donde los primeros que se mostraron en contra fueron en España, y entonces su representante, Pedro Sánchez, creo que dijo que no, o sea, no van a invertir nada y no van a comprar nada a Israel. Eso fue lo que vi ayer, no sé cómo vaya el asunto. Hay otros miembros de la Unión Europea que están como en esa consideración, ¿no? Y hay mucha presión social colectiva de estos mismos países porque, por ejemplo, en el mismo Israel, jóvenes israelíes, judíos, ¿no? Judíos. Que ahora se hace la distinción, y qué bueno, tú decías, ¿qué diferencia hay entre Hitler y Netanyahu? Porque escuchamos a raíz de las creencias religiosas o la ideología religiosa, llámese judíos, cristianos o católicos, esta creencia vehemente de que cómo van a atacar a Israel si es el pueblo de Dios. Es que no es el pueblo de Dios, es un estado que fue creado después de la guerra y utiliza el nombre de Israel como protección. Pero o sea, la manipulación política de la religión, Aida, eso es lo que estamos viviendo ahorita, tanto Trump como Netanyahu. Entonces necesitamos pensar ok, vemos el punto de la psicología de la guerra para pensar una psicología para la paz. ¿Y qué tenemos que hacer? Estimular el pensamiento crítico. Y entonces hay, por ejemplo, muchos judíos, jóvenes judíos y gente de Israel que dice, sí, yo soy judío y yo sobreviví al holocausto, o mis padres y mis abuelos todos fueron masacrados en el holocausto en Auschwitz, etcétera. Y soy judío, pero no soy sionista. Y ahí hay una gran diferencia. Sí, hay la diferencia, claro. Entonces, este racismo sionista o y que puede ser sionista sin ser judío, como lo es Trump. Hay cristianos sionistas, exactamente, ¿no? Entonces, es súper importante que para la gente que, por ejemplo, tendemos a pensar en Israel y pensamos en el pueblo de Dios, y bueno, tú sabes mejor que yo todo ese tema religioso, ¿verdad? Y una como católica, o católica media hereje, ¿no? Pero tener conciencia de que si antes se decía Shema Israel y hablaban a los judíos, pues Shema Israel es hablar de toda la gente que cree en Dios, no nada más de los que son la raza pura, sionista, porque ahora incluso en un video que me apareció de Enrique Dussel dice, pues es que los que están ahorita en Israel ni siquiera son judíos, ni eran los judíos originales, y los que se fueron no tenían ni que irse, o sea, ya Sara Arafat decía, pues yo no sé por qué se fueron, yo aquí me quedé, yo viví en paz, y Palestina estuvo en paz en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué tenemos? Que la narrativa, la historia que nos cuentan, que se difunde a través de la educación, a través de los libros, a través de las películas, evidentemente tiene un objetivo.
y es justamente esta programación. Entonces tenemos que investigar, cuestionar, no quedarnos con una historia, sino con una o todas las historias, y cada quien tomar su mejor decisión, pero no solamente basta pensar en mi mejor decisión, sino en el bien mayor, que yo creo que ese es el tema, que ahora incluso el mismo Putin y China y todo el mundo dice, pues nadie quiere una tercera guerra mundial. Correcto. Nadie lo quiere, ni siquiera los máximos, las máximas potencias. Algunos sí lo quieren, ¿verdad? Bueno, Trump dice sí, o sea, hay que estar muy desquiciado, no sé cómo decirlo, muy para querer eso. Pero claro, de que los hay, los hay. Claro. ¿No? Y desafortunadamente muchos de ellos están en el poder. Así es. Y lo triste... Sí. No, sí, perdón, ¿y lo triste? Pues lo triste es que esos representantes que fueron elegidos o electos, no sé cómo se diga correctamente porque es participio, perdón, estos representantes no representan el pensamiento de la colectividad que los eligió. ¿No? Entonces, eso es lo grave. Sí, claro. Aida, pues vamos finalizando esta participación. Me gustó mucho, creo que es muy necesario que psicólogos, psicólogas, clínicas, sociales, educativas, yo creo que es muy importante llevar a cabo esta reflexión. Yo creo que también tenemos herramientas teóricas, metodológicas para darle una visión crítica a esto que estamos viviendo, porque esto también va a generar una ansiedad colectiva. Y esto seguramente va a llegar a la escuela de nuestros hijos, nuestras hijas, nos va a llegar al consultorio, está llegando también, pues simplemente una crisis también a nivel económica, ¿no? Entonces, creo que también hay que estar preparados. Y como tú decías, o sea, quienes nos dedicamos al tema del trauma, pues no nos podemos quedar únicamente en los neurotransmisores, ¿verdad? Sino hay que ver todos estos conflictos globales que están afectando, y yo creo que también quienes nos dedicamos al trauma podemos echar nuestro granito de arena para esta construcción de la cultura de la paz, de la que por tanto tiempo se ha hablado, ¿no? Entonces te agradezco mucho esta participación, Aida, y vamos a ver si la seguimos haciendo para estar actualizando a la población y a nuestro gremio en este ámbito. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, Miguel. Muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Dónde te encuentran en redes sociales? Bueno, estoy en Hablando TikTok. Estoy en TikTok con mis loqueras. Pueden encontrar un poquito de todo, desde yo bailando hasta consejos psicológicos, psicoenergéticos, transpersonales, espirituales también. Es importante hoy en día. Sí. Creo que, y de hecho... Hay que hablar de eso también. Tiempo, pero sí es importante porque sea que creas o no en Dios, reces o no, o medites, o hagas lo que hagas, hace una gran diferencia y va a ser muy necesario para afrontar la ansiedad colectiva que viene. Entonces, ojalá... La resiliencia espiritual que le llaman, ¿no? Resiliencia espiritual, la bioresiliencia también, y yo creo que sí, una psicología para la paz que abone a la cultura para la paz, una cultura de paz, y hay que aprender a hablar y debatir estos temas. Hoy me decía alguien, es que por eso no me gusta hablar con gente de política, ni con mis amigos, ni gente que quiero. Le dije, no, al contrario, necesitamos hablar de estos temas, pero hay que saber hacerlo. Ok. Aida, muchas gracias. Te mando un abrazo. Bye. A la familia. Bye.